Cable, el cable para todos. Presenta Rumbo al Poder. Programa electoral con el mejor análisis político, entrevistas, comentarios y notas de palpitante actualidad. Rumbo al Poder por Cable, tu canal. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Rumbo al Poder. Bueno, vamos a comenzar el programa leyendo los principales titulares de los diarios. El diario El Correo manifiesta: Julio Guzmán ahora reza ante el jurado. Al parecer, esta semana se define la situación del candidato Julio Guzmán, si es que continúa en la campaña electoral o da un paso al costado. A ver si vamos con la música de Julio Guzmán, quien al parecer está un poquito soberbio, es lo que me han dicho, que no quiere contestar a algunos medios de comunicación. Parece que está jugando con el diablo el señor Guzmán y se podría quemar, ¿ah? Un poco más de humildad no le haría nada mal, ¿ah? Por otro lado, Gordo Puin comenta: yo no maté al cambista. Señores, ¿qué está pasando con la seguridad? Ya no es novedad para todos escuchar en los titulares, en los principales medios, que muchos cambistas han sido asaltados, los han matado por robarles el dinero. Por favor, señores, no se dejen engañar. Estamos en un proceso de campaña electoral y yo creo que queremos personas que sepan gobernar y que hagan algo contra el tema de la inseguridad, como yo le digo, ¿no? Porque todos hablan muy bonito, prometen muchas cosas, pero esto del tema de la seguridad ya colapsó. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el día de hoy nos estarán acompañando el ingeniero Rómulo Mucho, quien postula, es el primer vicepresidente del partido Orden, quien postula con el número 1 en debate versus el señor Gilbert Violeta, el PP Causa número 2, como dicen sus paneles, quien fuera asesor de Pedro Pablo Kuczynski y postula con el número 2. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar con las imágenes de qué es lo que hicieron los principales candidatos durante esta semana, como César Acuña, Verónica Mendoza, Alan García y finalmente Guzmán. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a una breve pausa comercial. Bueno, amigos, continuamos con el programa y a continuación vamos a ver algunos videos de recorrido que hicieron el candidato Julio Guzmán en Trujillo, César Acuña en Huaraz y Barranca, Alan García en Villa El Salvador, donde habló sobre el tema de la minería, y finalmente Verónica Mendoza, qué fue lo que hizo, ¿no? Vamos con las imágenes. Miren, si nos unimos estos 50 días, nadie nos va a ganar. Pero estos 50 días hay que unirnos para hacer lo que se hace los últimos días de campaña. No hay nada más que hacer, solamente enseñar a matar. Así grábese esto. Los últimos 50 años, lo único que hay que hacer es enseñar a matar. Significa que lo que hay que hacer es tomar cuentas.
Para empezar, ella fue la primera dama del gobierno más corrupto de nuestra historia. Ella se hizo de la vista gorda frente a las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres en nuestro país. Y hasta el día de hoy sigue diciendo que ha sido un tema aislado, que es un tema que habrá que investigar, como si no supiera que hace 14 años el Ministerio Público está investigando y hasta el día de hoy no se formula siquiera acusación. Yo jamás hubiera aceptado que financien mis estudios plata de la corrupción del pesimismo. Yo misma me financié mis estudios, tuve la oportunidad de hacerlo en Francia y tuve que cacholear cuidando niños, friendo papas, como hace nuestro pueblo dignamente. Jamás hubiera aceptado, como en el caso de la señora Fujimori, que la corrupción financie mis estudios. Así que son numerosísimas las cosas que nos diferencian de la señora Fujimori, que sabemos de llegar a ser presidenta, cosa que vamos a evitar desde el Frente Amplio y desde el pueblo digno de Lambayeque. Sería una experiencia nefasta que no se merece nuestro país y que nosotros vamos a evitar, cueste lo que cueste. Por si acaso, que se enteren y que nos escuchen muy clarito desde aquí. Nosotros no queremos ser gobierno para acomodarnos, para chapar una curul, ¿no es cierto? O para hacer parchecitos, maquillajes y ajustitos y al final gobernar con la CONFIEP, gobernar con los grandes grupos de poder económico. Para eso no vamos. Nosotros vamos para defender los intereses del pueblo, para tener un gobierno que de una vez... Emprendedores de Apenives y de otros parques industriales de Gamarra, del Asesor, de Caraballo, que están presentes. Muchas gracias por haberse reunido hoy día para tener la oportunidad de escucharnos una vez más y comprobar de sus avances, pero también tomar nota de sus problemas y de lo que tiene que hacer el próximo gobierno en favor de la pequeña y mediana empresa. Sí recuerdo muy bien el Parque Grau, el día en que estuvimos juntos, cuando él era un bebé todavía, hace muchos años, casi 30 años, estaba Michelle Azueta a mi lado y envió una carta de saludo mi querido amigo Alfonso Barrantes Lincán. Y ese día suscribimos el decreto que creó legalmente el Parque Industrial de Villa El Salvador. Y por eso siempre he tenido una relación especial con este parque industrial, porque lo he visto crecer, lo he visitado muchas veces, he comprado en él otras tantas y sé que no hay un espacio vacío que no sea productivo. Y eso creo que es un honor para quienes ese día nos juntamos para crear este parque industrial. Lo segundo que quiero decirles es que tengo mucha gratitud por los pequeños, medianos y micro emprendedores, porque en el año 2008 el Perú creció casi tanto como China en esfuerzo, en producción y en empleo. El Perú, para asombro del mundo, creció 9.8%. Fue la ocasión en la que nuestra patria ha crecido con más velocidad, pero de pronto estalló en el mundo una bomba gigantesca, la crisis de los bancos, que detuvo las bolsas de valores de todo el mundo y paralizó de miedo a las grandes empresas internacionales. Y también la consecuencia en el Perú fue que la inversión de las grandes empresas se detuvo, a pesar de mis reclamos y mis esfuerzos todos los días. Y quienes salvaron al Perú fueron los pequeños, medianos y microemprendedores. Eso siempre lo he destacado, porque el empleo se mantuvo gracias a este sector, porque el Perú fue el único país de América Latina que alcanzó a crecer a pesar del estallido mundial. México retrocedió 7% ese año, un año de crisis terrible. Chile retrocedió 3,5%, no avanzó.
no se quedó en cero, retrocedió. El Perú creció 1%, pero fundamentalmente gracias a ustedes y a gente como ustedes, que mantuvo su producción, que mantuvo su crecimiento. Y lo dije, la confié, lo dije ante los grandes empresarios. No fue la gran empresa la que permitió que el Perú fuera una excepción en el mundo, creciendo, aunque sea 1%. Bueno amigos, esas fueron las imágenes de los recorridos que hicieron los principales candidatos presidenciales durante toda la semana. Ahora vamos a dar el inicio de los debates de candidatos. A ver si me ponen la música de fondo. Hoy estamos iniciando la semana para anunciar quiénes nos acompañan el día de hoy, al ritmo de No Juegue con el Diablo. ¿Por qué hemos inaugurado esta secuencia? Porque a muchos candidatos les gusta, pues, jugar con fuego y se queman al final. ¿Ustedes qué piensan? Claro, está linda ¿sí? la musiquita. Está linda, ¿sí o no? Está linda. Bueno amigos, ya se encuentran en los estudios, muy apropiada, dice Gilbert Violeta. Ya se encuentran en los estudios de Vez Cable el ingeniero Rómulo Mucho. Él ha sido viceministro de Energía y Minas y actualmente es el primer vicepresidente en la lista del doctor Antero Flores Arau. Es un hombre que conoce mucho el tema político, el tema minero. ¿Cómo está? Bienvenido a Rumbo al Poder. ¿Cómo estás, Yulisa? ¿Cómo estás, Gilbert? Encantado de estar aquí contigo. Acá está su contrincante. No, para mí es un honor estar aquí sentado con el a ver, ingeniero la Mucho, mano, por favor. El ingeniero Mucho, que para mí es un hombre que ha trabajado muchísimo, además por la minería, un hombre de gran experiencia. Yo creo que él debe tener una gran responsabilidad en el Estado en lo que viene el próximo gobierno, ¿no? Independientemente de quién gane, porque todos estamos aquí para sumar y para construir país. Yo no creo que aquí haya gente con malas intenciones, ni gente que llega a la política. El ingeniero no tiene necesidad, y ya le estoy haciendo propaganda, él te das cuenta. Yo creo que un hombre como él no tiene necesidad de estar en política, sino es porque tiene alguna vocación de compromiso. Y en lo que a mí corresponde, y PPK, poco lo mismo. Nos hemos metido en este lío, Yulisa, porque queremos contribuir con el país. Cambiar el país, ¿no? A ver, vamos a aumentar un poco. Gilbert Violeta es un joven abogado, conoce mucho, ha sido asesor durante muchos años de PPK, quienes lo conocen, ha trabajado en el Congreso y conoce mucho sobre los temas de la problemática social, sobre todo el tema de la pobreza, ¿no? Que algunos presidentes dicen que no hay pobreza en el país y eso ya es una burla. Bueno, hay 10 millones de peruanos que no tienen agua potable. No solo agua, no tienen una casa donde vivir. Ahí vamos a conversar. A ver, vamos a dar inicio al debate. Vamos a comenzar con el tema de seguridad. Cada uno va a tener 2 minutos para exponer. ¿Usted qué va a hacer de llegar al Congreso? Y lo mismo. Perfecto. Comenzamos con el ingeniero Rómulo Mucho. Gracias. En primer lugar, gracias por las palabras de Gilbert también. No, sí, la verdad que para mí es un honor. Valoro bastante su capacidad, también le auguro mucho futuro. En realidad la seguridad empieza por por uno mismo. Si yo estoy limpio, si yo no estoy limpio de rabo, limpio de paja y rabo, como dicen, tengo la autoridad moral para aplicar la ley. Porque acá no más leyes, ¿no? Simplemente hay que hacer cumplir la ley. Más leyes complican la vida, más leyes, más trámites, más informal, más corrupción. Es simple. Claro, pero yo lo entiendo como ingeniero y como ya político también. Entonces, empieza por casa y eso puedes hacer cumplir la ley. Todos los estamentos, inclusive si llegamos al Congreso, quisiéramos un Congreso limpio, un Congreso que ninguno tenga ningún rabo de paja. Claro, y aquel que cometa el primer error, fuera. Claro, pero eso es para el tema de la corrupción. Estábamos hablando, enfocándonos en el tema de la seguridad. Por eso, pero de ahí empieza, pues. Claro, porque la delincuencia es la hija de la corrupción. Pues, entonces, ahí van juntos y entonces la delincuencia, bueno, hay varios puntos que lo hemos explicado. Por ejemplo, la investigación criminal que debe continuar mucho más fuerte, la sanción real del delito, ¿no? Y obviamente que tiene que ser castigado, pues, y además el servicio de inteligencia, porque esto de lo que ha pasado ¿cómo se llama? Ayer en la Vía Expresa, eso está cantado. Eso, si no es del banco, es del ayudante o es del vigilante. Nunca las cosas se pasan al azar. Siempre hay un soplo, hay un dedo, hay una marca que dicen, así funciona. Así que contra eso, la inteligencia. Y todos los que tienen que manejar dinero también tienen que saber que tienen que tener mucho cuidado de mover dinero, de manera que hoy por hoy enfrentamos pues eso, por más lo que está pasando, por ejemplo, en Callao, ¿no? Le han puesto toque de queda. ¿Y qué Pero no, es igual, los siguen operando y es una pena. Otra cosa, Yulisa, es que arriba
jefes mismos están corruptos. Y casualmente por eso es que todo el mundo se ríe, por más toque de queda, las más reglas que pongas, no hay aplicación real de la ley y no hay sanción, de manera que el día que sientan el golpe, ese día baja. Pero no solo eso, para mí lo más esencial es la generación de oportunidades para que todos los peruanos tengan. Si hay mucho trabajo, aquellos choros delincuentes tendrán que trabajar también, ¿no? Esa sería su propuesta. Vamos contigo, Gilbert. Muy bien, yo creo que el tema de la inseguridad ciudadana hay que saber enfocarlos en determinados, hay que tener enfoques para eso. Por ejemplo, hay una parte que es atacar directamente el delito, atacar directamente al delincuente. Primero tenemos que tener sanciones sumamente severas. No podemos imponer la pena de muerte en el Perú, pero sí podemos poner la cadena perpetua y podemos eliminar los beneficios penitenciarios. Segundo, institucionalmente hay que refundar la Policía Nacional del Perú. Hay que hacer una evaluación de todos los policías a nivel nacional, son más de 90.000 policías, y lo que hay que hacer es, los policías que son buenos, que se queden, premiarlos, capacitarlos e incentivarlos. Pero los policías que tienen denuncias por corrupción, los policías que son malos, esos malos elementos, hay que desterrarlos de la policía, hay que sacarlos y desterrarlos para que no trabajen más en nada que tenga que ver con la lucha contra la criminalidad. Hay que fortalecer efectivamente un sistema de inteligencia al interior de la policía, pero luego no nos podemos quedar solo en la parte represiva. Vamos a ser muy duros con la policía, pero hay que atacar también los orígenes que dan lugar a la inseguridad. Nosotros lo que decimos es, ¿cuál es el origen de la inseguridad ciudadana? Dos factores que crean la fórmula perversa de la inseguridad: la falta de oportunidades y la corrupción. Si no atacamos la falta de oportunidades, hay que crear, por eso nosotros hablamos mucho de crear los cenatis populares en todos los distritos del país, comenzando por todas las provincias. Un distrito como San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, tiene que tener pues un centro de educación tecnológica de altísimo nivel, donde se puedan enseñar todas estas carreras, donde los chicos van a ganar de ingeniería aplicada, que van a ganar más que probablemente un abogado o un médico. Y hay que tener muchas oportunidades en educación, en cultura, para que los chicos se puedan desarrollar y tengan oportunidades. ¿Por qué tantos miles, millones de personas del interior del país hemos venido a Lima? ¿Por qué? Porque hemos venido luchando, buscándonos una oportunidad de desarrollo, Yulisa. Hemos venido para estudiar, hemos venido para trabajar, hemos venido para salir adelante, hacernos de un futuro. La falta de oportunidades, cuando la gente se queda rezagada, es cuando llega el camino de la delincuencia. Esos tenemos que atacar la parte institucional, la parte de los delitos siendo muy duros y creando oportunidades para que ir al origen del problema. A ver, vamos ahora. ¿No me permites complementar? Sí, claro que sí, cómo no. ¿De qué servirían 1 millón de cenates? A ver, ¿de qué servirían? El fondo es crear trabajo en todas las actividades económicas, minería, tenemos la industria, tenemos el turismo, tenemos la forestal, la biodiversidad. Ahí está, echar a andar el Perú. Ahí tiene acción los cenates tecnológicos, CITES, parques tecnológicos, todo lo que sea progreso. Por eso decía, crea oportunidad, hasta los choros, los delincuentes, digo, ya estarán ocupados trabajando. Y yo quiero complementar con una cosa también, gracias Rómulo. Yo quiero está muy bien lo que están diciendo. Una buena ley, que no va a ser inmediato, pero hay que sacar una ley para que no exista ninguna cárcel en un centro urbano. En una ciudad, en un pueblo, en un distrito, donde hay una ciudad, no es posible que haya una cárcel. Hay que sacar todas las cárceles de los centros urbanos. Yo soy de Chincha, por ejemplo, nací en Chincha. Hace muchos años que ya no vivo en Chincha. Yo me vine a vivir aquí a los 16 años y estudié en la Universidad San Marcos y luego tuve la suerte de salir a estudiar fuera. Pero ahora, por ejemplo, en el centro de Chincha han puesto una cárcel. Y la gente obviamente se siente maltratada. ¿Por qué? Porque el establecimiento penal de todas maneras genera un entorno de inseguridad, un entorno de un clima de delincuencia. Eso tiene que ser una política del Estado. Aquí en este distrito hay 2 centros penitenciarios. No pueden estar en la ciudad. Lo siento, señores del INPE, tienen que mover esos centros penitenciarios. ¿Que cuesta plata? Sí, pues, cuesta plata. La seguridad cuesta. Pero si no le damos seguridad a la gente, creamos todo un clima de zozobra y no le damos calidad de vida. Hay que sacar todos los centros penitenciarios y sacarlos lejos de las ciudades. Así de sencillo. ¿Esa sería tu propuesta, llegar al Congreso? Una ley que prohíba que todos los centros penitenciarios salgan de los centros urbanos. Ya, o sea, ambos coinciden en ese punto. Totalmente. Ya, ahora vamos con un punto importante que tú has tocado, Gilbert, usted también ingeniero. Ir a la raíz. ¿Cuál es el trasfondo del problema? ¿Qué hacer con la delincuencia juvenil? Esos jóvenes entre 13 y 16 años que lamentablemente por falta de oportunidades vienen de hogares disfuncionales,
¿Se pueden rescatar? ¿Usted haría algo por esos jóvenes? Sí. ¿Cuál es su propuesta? Usted como Rómulo Mucho ya llegó al Congreso, imaginemos, ¿qué va a hacer? Siempre hay una causa y siempre hay un efecto. ¿Cuál es la causa de la pobreza? Claro. La pobreza, la falta de oportunidades, padres separados, padres accidentados, de repente incapacitados por algunas, o por circunstancialmente no hay trabajo, como en este momento hay mucho despido, las grandes empresas están recortando personal, va ligado totalmente a la causa. Menos trabajo, más hambre, más gente, más necesidad, entonces delinque. Padre que sin trabajo no tiene plata para educar al hijo, no tiene para alimentar bien, ¿no? Entonces no tiene las suficientes calorías, el niño procliva a la enfermedad, proclive por más hospitales, más médicos, más centros de salud. No, el antídoto, así de simple, para generar desde el Congreso es la generación de trabajo. Vuelvo a insistir, la generación de oportunidades. Hay que crear millones de puestos de trabajo, todos los peruanos, los jóvenes. El día que tengan trabajo, es otra la historia del Perú. Esa es la propuesta del doctor Anker, ¿no? De llegar a la presidencia. Y eso, inclusive ya los padres pueden alimentar, educar a sus hijos, menos delincuencia juvenil. Y de otro lado también, es una idea que yo tengo, es que de pronto ya decir que la mayoría de edad debe ser de los 16 años. Ya porque hoy en día los sicariatos, por ejemplo, ya muchos menores de 18 años, claro, sí, y según la ley no se le puede aplicar, ¿no? O sea, hay que estudiar. No soy abogado, claro. Yo hablo como ingeniero. No, pero conoce muy bien el tema. Por eso la causa. El efecto, pues, es todo lo que tenemos. Todas las anomalías sociales causadas por la pobreza, por la falta de oportunidades. Y teniendo un país tan rico en recursos, es un absurdo, pues, ¿no?, que siga habiendo pobres, o como decimos acá en Lima, para ir a ver la pobreza extrema no tenemos que ir a Huancavelica, a Ayacucho, a Puno, hay que caminar, pues, a unos cuantos kilómetros acá encontramos la extrema pobreza donde falta todo. Yo creo que todos quieren un cambio. Tú, Gildo, ¿cuál sería la propuesta? Efectivo, yo coincido completamente. El problema de la inseguridad tiene una base, como lo explicaba hace unos minutos, en la falta de oportunidades y en la corrupción. La corrupción más la falta de oportunidades hacen esa mezcla perversa que crean un clima de inseguridad. Pero PPK por eso habla de crear 3 millones de puestos de empleo, que son 600.000 puestos por año, que son 300.000 nuevos puestos, más 300.000 que se crean por la formalización laboral. ¿Qué cosa es lo que queremos? Queremos crear incentivos. No se trata solo de castigar, hay que crear incentivos para que mucha más gente pueda formalizarse en la economía. Hoy día en el Perú, de cada 100 trabajadores, Yulisa, de cada 100 trabajadores, solo 33 están en planilla, es decir, solo 33 tienen derechos laborales, solo 33 tienen seguridad social, solo 33 están pagando para una futura pensión de jubilación. De cada 100 trabajadores hay 67 personas, Yulisa, 67 trabajadores que no tienen ningún tipo de protección, ni ellos ni sus familias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear oportunidades, tenemos que crear incentivos, bajar impuestos, crear incentivos para la formalización, tenemos que disminuir el impuesto a la renta, disminuir el IGB, tenemos que tener un bono tecnológico, tenemos que tener, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el bono de inserción laboral. ¿En qué consiste el bono de inserción laboral joven? En que tenemos que ayudar para que las empresas que contratan jóvenes estén exonerados de impuestos para que por cada puesto de trabajo que contratan de los jóvenes. ¿Qué vamos a permitir? Vamos a permitir que los chicos tengan oportunidades de desarrollo. Pero yo sí insisto, el trabajo tiene que estar acompañado de educación. Y por eso nosotros hablamos muy insistentemente de hacer todos estos centros tecnológicos, de educación tecnológica, acompañados con parques industriales. ¿Para qué? Para crear una gran dinámica económica en el país. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, cuando la gente tiene capacidad de adquisición, mejora su educación, mejora su salud, mejora su casa, mejora su infraestructura. Tenemos que pensar en la gente. Plata hay. En el Perú hoy día hay 30.000 millones de dólares en reservas fiscales. ¿Y por qué crees que no? Si hay plata, hay 30.000 millones de dólares en reservas fiscales y hay 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. El problema del Perú de hoy no es la falta de dinero, es la falta de gente que sepa gestionar el gobierno. O sea que ¿cuál es nuestra crítica a este gobierno, Yulisa? ¿Cuál es la crítica? No es lo que ha hecho en última instancia, es lo que ha dejado de hacer. Un país que venía creciendo por encima del 8%, se lo han tumbado y lo han dejado por debajo del 2.5%. ¿Usted qué piensa, ingeniero? Sí, discrepo con la baja de impuestos, sino cómo vamos a captar la caja, no, yo soy un emprendedor, fui
emprendedor pequeño, ahora quizás mediano, entendí de que no, y al menos lo he dicho varias veces, el peruano no necesita que le bajen sus impuestos. Quiere la vida fácil. ¿Cómo que no necesita? La vida fácil es trámites, aceleros rápidos, capacitación, todo lo que sea hacer negocio en un mundo normal, porque ¿cuánto cuesta bajar un punto? ¿Cuántos millones? 2.000 millones es un punto en el IGB, por ejemplo. 2.000 millones, ¿no? Entonces, si este año no hemos captado lo que el año 2015 ha captado mucho menos de lo que ha captado 2014 en el IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a ser caja? Ahora lo que dice que... un ratito. ¿Cómo se llama? El fondo fiscal representa más o menos 9.000 millones de dólares que en el presupuesto de la nación es para 2.5 meses. Ahora, las reservas internacionales netas no es nuestra plata, por si acaso, es un dinero, es una garantía de que tiene el fondo. No, acá hay que generar, no me fijaría cuánto de plata hay. Acá falta más plata, nunca ha alcanzado la plata, por ejemplo, para las inversiones. Hay que generarlo, y el Perú tiene, vuelvo a repetir, tiene muchos recursos, tiene muchas actividades donde podemos generar. Por ejemplo, en la minería se puede generar. La minería, por ejemplo, a la que más conozco. Ingeniero, vamos a una pausa comercial y vamos a hablar sobre el tema justamente que estamos tocando, que tiene que ver con la economía y la corrupción de funcionarios. ¿Qué van a hacer ustedes de llegar al poder? ¿Los van a erradicar? ¿Los van a votar? Vamos a una breve pausa comercial y retornamos. Bueno, amigos, continuamos con el programa. Ingeniero Rómulo Mucho, ¿qué va a hacer usted de llegar al Congreso con el tema de esos funcionarios corruptos? Muerte civil al corrupto. Ay, Dios mío, nunca más vuelva al Estado, nunca más vuelva a pisar el Estado, y ya pues para trabajos forzados o donde pueda encontrar otra oportunidad, ¿no? Pero para eso vuelvo a decir que hay que limpiar los líderes, los funcionarios desde el más alto, los que manejan, tienen que estar limpios, condición sine qua non. El resto es cuento para mí. Lo otro pasa por el shock de confianza que necesita hoy. Hoy nos deja un país descompuesto, un país fragmentado. ¿Quién confía en quién? ¿No? Yo soy empresario, lo digo, ¿no? Yo no confío en nada en este momento en el Estado. Entonces, todos necesitamos decir, señores, necesitamos confianza absoluta para poder arriesgar, porque una inversión es un riesgo, ¿no? Y así generamos puestos de trabajo. La riqueza no es una constante en el universo, hay que generarla día a día, de eso se trata, pero para eso las reglas claras, las reglas que sean fáciles de cumplir, y que si hay algún error que se corrija, ¿no? Rápido, y que no existan más ley de vida, más normas, más trámites, más ventanilla, más tupa, más informalidad, más corrupción. Entonces vamos a combatir eso nosotros. ¿Usted lo va a hacer llegar? Así es. Y bueno, yo estoy viajando esta noche a Estados Unidos, voy a recibir un premio en Phoenix el día miércoles, así que no pensaba viajar, pero... No, lo felicito, mucho éxito. En honor a que le están dando el premio, disculpe, somos un poco chismosos. Soy de la Sociedad de Ingenieros de Minas de los Estados Unidos. Lo felicitamos, sí, un aplauso para el ingeniero Mucho, un aplauso, gracias. El aplauso, a ver si me ponchan por primera vez en la historia, Anterito y el Pepe Causa juntos, ¿ah? Solo decía el Pepe Cuy, ¿no? ¿Ves cable lo hace posible? ¿Es el Pepe Cuy o la Pepe Cuya? El Pepe Cuy. Ah, es un Nachito. Ya lo votó, ingeniero. Están abrazados ahí. Se protegen. Son papaditos. ¿Quieren escuchar el debate también? Pues interesante, ¿no? Muy bien. Yulisa, yo quiero, antes de entrar al tema de la corrupción, cerrar un tema sobre el tema de la disminución de impuestos, porque me parece muy importante. Nosotros sí creemos que es una bandera fundamental disminuir impuestos en el Perú para que los empresarios, los emprendedores y los profesionales podamos crecer. En el Perú se penaliza el éxito. Te explico por qué. Uno comienza a trabajar y te ponen 8% de impuesto a la renta, comienzas a mejorar y te suben al 13%, comienzas a mejorar y te suben al 20%. O sea, tú comienzas a subir un poquito y te meten un codazo, ¿no es cierto? Estás mejorando económicamente y te meten una patada. Comienzas a subir y te meten un cachetadón. Ese tipo de cosas, llega un momento en el que estás pagando el 30% de impuesto a la renta y el IGB 18%. El IGB hay que bajarlo 18, 17, 16, 15%. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es incentivar a que la gente crezca, se desarrolle. ¿Y cómo vamos a evitar de que la disminución de impuestos se convierta en un problema fiscal?
Porque si hoy día solamente tenemos una formalidad al borde del 33%, cuando más gente comience a formalizarse y más gente comience a contribuir, la caja fiscal se va a compensar con el ingreso de más contribuyentes. Entonces es una lógica normal. Pongo un par de ejemplos. Pongo un ejemplito en este tema. El famoso impuesto selectivo al consumo para la cerveza. Había un impuesto bien alto a la cerveza y se disminuyó ese impuesto para las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó? Al tiempo, la gente comenzó a consumir menos cañazo y menos bebidas ilegales y comenzó a comprar más bebida formal. Y al final el Estado, el primer año, tuvo una menor recaudación, pero el segundo año recaudó lo mismo que el año anterior y los siguientes años creció y creció la recaudación. Ahora con el tema de corrupción, porque te queda la corrupción. Necesitamos crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no se resuelve haciendo una pequeña modificación. Un sistema que tenga un amparo constitucional como la Defensoría del Pueblo, con un jefe que dirige el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluya a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar todos los movimientos y las transacciones financieras de los corruptos. Segundo, la Contraloría General de la República, para que intervengan los procesos, las compras y las adquisiciones públicas durante el proceso y después del proceso. Y tercero, que haya la Defensoría, la Procuraduría General de Anticorrupción, que sea independiente, que no dependa de un ministro, porque aquí lo que tenemos es que el Procurador Anticorrupción depende del Ministro de Justicia. ¡Ah, qué lindo! Y entonces cuando el Ministro de Justicia le dice, no señor, usted no puede acusar a la primera dama, entonces el Procurador o se chupa o se va. O recibe su condena, pues, o recibe su platita por lo otro. Pero la otra cosa también que tenemos que ser serios en el tema del tema de la corrupción. La corrupción está instalada en la sociedad peruana. ¿Ya? Y tenemos que crear una cultura de lucha contra la corrupción. Cuando pagamos una coima a un policía, cuando estamos haciendo un trámite en una municipalidad y damos un incentivo, estamos promoviendo la corrupción. Y tenemos que ser muy duros también y crear una cultura de lucha contra la corrupción. Ese es el nuevo Perú que queremos construir. Perfecto. Ahora vamos con el ingeniero Rómulo Mucho. Totalmente de acuerdo con él. Son también las mismas que inicialmente cuando era precandidato lo he manifestado. Todo parte en el cumplimiento también de las normas. Hay muchas de las que ha mencionado, existen. Ahora, es más, existe tecnología. ¿Cómo no puedes detectar en la Contraloría cualquier movimiento anómalo de un dinero para lo que está programado? Es fácil. Es fácil, hoy existe software, sino que el problema no le da la gana. Pero usted con eso, ¿qué va a hacer con esos funcionarios corruptos? ¿Los va a votar? ¿Va a pelear con ellos? ¿Qué va a hacer con antes? Automáticamente ya lo hay que muerte civil al corrupto. Ese corrupto jamás debe volver a pisar las arcas del Estado. Y la imprescriptibilidad total del... Pero para eso, nuevamente digo, pues el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. Va a ser mucho más fácil reducir, minimizar la corrupción. La corrupción, claro, que viene pues desde tiempos ancestrales, pero eso tenemos que minimizarlo a la mínima expresión. El antídoto, trabajo y el cumplimiento de las normas, y que no sean muchas las normas. Yo al menos, si entro al Congreso, vamos a trabajar en la abolición, la anulación, derogación de muchas leyes que no funcionan. Que no podemos dejar de mencionar, que nos preocupa a todos los peruanos. Quieren privatizar Sedapal. Mira, un estudio técnico tiene que ser eso, técnico. Yo como ingeniero pienso que una empresa mal gestionada, malos gestores, donde no hay meritocracia, siempre es un caos. Pero se debe privatizar Sedapal. No necesariamente, no necesariamente. Hay una lucha, hay un debate entre que lo privado puede prestar mejor al 1 o 2 millones de peruanos que no tienen agua, pero depende de la gestión, meritocracia. Estoy totalmente seguro quién es el presidente de Sedapal y todos los gerentes son inútiles, pues, ¿no? Y no saben cómo gestionar, y seguramente tienen mucha gente, si necesitan 100, tienen 1000. Entonces, ¿cómo una empresa va a ser rentable? Además que hay una gran pérdida que no se factura, casi 47. En el mundo siempre, hasta en Nueva York, hay un 7% que no se paga, pero aquí es casi 50% del agua que se fuga, no se paga. O sea, eso es eficiencia, el sistema de distribución. Yo creo en la meritocracia, creo en la competitividad, creo en la eficiencia. Soy ingeniero y así lo he demostrado en mi vida. Perfecto, vamos con Gilbert. De ninguna manera hay que privatizar Sedapal, no hay necesidad. Entre el 45 y el 50% de todas las EPS a nivel nacional pierden el agua que producen. Lo único que hay que hacer es mejorar el sistema de administración y meterle mucha más plata para ampliar la red. En el Perú hay 10 millones de peruanos que no tienen agua potable en sus casas. Eso nos cuesta 10.000 millones de dólares. Ahí es donde entrábamos nosotros a decir, eso es una cosa que tiene que hacer el Estado. Ahí tiene que invertir el peruano. Vamos a Cruz de Motupe, a Bayóvar, todas las zonas altas de San Juan del Lurigancho.
miles de familias no tienen agua potable. Hay que poner los muros de contención y hay que hacer agua potable. Y de ninguna manera el tema Sedapal debe ser privatizado. Al contrario, lo que necesitamos es despolitizar la gestión de las empresas prestadoras de saneamiento, despolitizarlas, porque a los alcaldes les encanta meter ahí a sus funcionarios, a sus amigos, a sus parientes, a sus amiguetes, y al final no tienen una administración eficiente y pierden el 50% de la cosa que producen. Hay que mejorar la gestión, pero sí es importante, en el caso de Sedapal particularmente, no hay ningún miembro en el directorio de Sedapal que sea de la Municipalidad de Lima. Eso es una locura. Nadie nos representa a los usuarios. Nadie nos representa y nos defiende en Sedapal y les dicen, oigan, aquí hay señores que no tienen agua potable o la calidad del agua y nos están cobrando por eso. No necesitamos privatizar. Eso es una locura que viene de los años de creer que la privatización lo resuelve todo. Eso es un cambio completo. Lo que hay que hacer es tener un líder que sepa gestionar el país. PPK puede ser. Nosotros decimos que es PPK, un hombre que tiene los años de experiencia para dirigir Antero y Rómulo. Somos un equipo. Somos un equipo, por si acaso. Nosotros somos un equipo, ¿no? Bueno, señores, realmente... Bueno, mi nombre es Gilbert Violeta, yo les recuerdo que soy el número... Te iba a hacer tu publicherry. Muchas gracias. A ver, Gilbert, ¿por qué las personas tendrían que apostar? Tú eres un joven abogado muy exitoso, de repente podrías ser un asesor, podrías seguir trabajando en el Congreso. ¿Por qué en un momento tan crítico decides postular y por qué la gente tendría que apostar por ti? Bueno, yo vengo trabajando desde hace 8 años con PPK y hemos recorrido todos los rincones del país. Hemos estado en lugares súper alejados, hemos recorrido toda la marginal de la selva, hemos llegado a Huepí, la triple frontera peruano-colombiano-ecuatoriana, hemos estado en lugares, en pueblitos, en villorrios alejadísimos donde nunca había llegado ningún candidato. Yo creo que tenemos un compromiso de cambio por el país, queremos cambiar este país y estamos proponiéndole al mejor, lo que nosotros creemos que es el mejor hombre para este tiempo. PPK, con la experiencia que tiene, estamos seguros que puede hacer lo que seguro otros presidentes pueden hacerlo en 3 gobiernos. Apostemos por PPK y tenemos un grupo de jóvenes que estamos yendo al Parlamento porque estamos confiando en el proyecto y porque queremos cambiar este país, porque amamos este país y porque estamos identificados con sus problemas. Y estamos yendo al Congreso. En mi caso yo voy con el número 2 al Parlamento por Lima. Aquí está el número 2. ¿No es cierto? Vamos al Parlamento por Lima y si es que ustedes nos dan la confianza, nos comprometemos a venir a San Juan del Lurigancho periódicamente y defender sus intereses, los intereses del distrito como de toda la ciudad de Lima. Muchísimas gracias. Usted, ingeniero Rómulo, mucho. Tenemos un equipo con experiencia, tenemos un equipo que tiene la capacidad, el liderazgo. En mi caso soy el número 1 por Lima. Soy ingeniero, soy empresario, he trabajado en todo el Perú, no lo conozco porque he visitado, sino he trabajado en muchas zonas, casi a lo largo y ancho del territorio nacional. Y soy académico, soy profesor universitario, tengo experiencia internacional, bastante recorrido en todo el mundo y creo que hay muchas cosas que servir, ¿no? Rómulo Mucho siempre ha servido al país, a mi país, a nuestro país, nunca digo este país, a mi país. Amo a mi país. Amo a mi gente, eso es. ¿Y por qué tiene que marcar el Inca Blindado su publicherre? Eso es el quipu, que es el símbolo del incanato, fue herramienta de gestión y el número 1, ¿no? Así que les invito, no se van a arrepentir por tu apoyo. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ambos, los felicito, vamos a invitarlos para otro debate. No, ese la mano, por favor, 14 de la mano. Yo lo estimo mucho a Gilbert. No sabía, ni por primera vez juntos te causa el Anterito. No sabía que había, no sabía que había. No sabía, pero está lindo. ¿Cómo le ponemos? Pedrito, Gilbert, ¿cómo quieren que ponemos? Ahora este es el Pepe Cuy. Bueno, muchísimas gracias, vamos a una breve pausa comercial y retornamos con Rumbo al Poder.